Sí, bueno, buenos días a todos. Como bien anunció Carlos Faré, tenemos en línea a la diputada Carla Carrizo, que es una diputada que pertenece al partido político UNEN, y ella está abocada muy especialmente al tema de adopción. Por eso queremos hablar con ella para que nos cuente cuáles son las nuevas modificaciones en el Código Civil y alguna ley que ella está proponiendo que se modifique. Diputada Carla Carrizo, buenos días. Buenos días, Miriam y Carlos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos en el programa. Diputada, cuéntenos, el Código Civil que se modificó y que va a entrar en vigencia el próximo enero, ¿contempla cambios respecto de la adopción? Sí, primero una aclaración. Vos sabés, Miriam, que por suerte el Código Civil, el nuevo Código va a entrar en vigencia antes de lo previsto, porque tal como se sancionó, entraba recién en vigencia en enero, digamos, de 2016. Lo que se votó a fin de año es que entrara en vigencia ahora, en agosto del 2015. Así que se adelantó un poco la implementación de este nuevo sistema para la estructura familiar de los argentinos, ¿no? Esa es la buena noticia. Y la mala noticia con respecto a la adopción es que si bien hemos logrado varios avances, todavía nos queda mucho para hacer, al menos desde lo que es el Congreso, que es regular lo que es la estructura familiar de la Argentina. Porque una cosa que yo quiero aclarar es que siempre, y este es un punto crítico que yo tengo con las reformas que hicieron, es que todavía la adopción como construcción filial sigue siendo vista como una opción familiar de segunda categoría, ¿no? Y esto me parece que se perdió de reformar, digamos, ¿no? Así que ese me parece que es una agenda pendiente. Todavía hay muchos sesgos con respecto a lo que es la paternidad biológica versus la construcción filial adoptiva, y creo que eso es un saldo pendiente para los argentinos. Pero bueno, por supuesto que se han hecho avances, ¿no? Y lo primero vamos a hacer primero los puntos fuertes y después me preguntás todo lo que quieras, que siempre hay material para debate. Las cosas importantes con respecto al régimen de adopción se acortaron los plazos, efectivamente, ¿no? Y eso ya es una buena noticia en un país donde, como dice Marta Pelone, es más fácil traficar un niño que adoptar un niño, ¿no? Exactamente, bueno, sí. Así que acortar los plazos es siempre una buena noticia. Esto, digamos, implica que el juez, todos los jueces siempre tienen miedo, digamos, de dar en adopción a un niño por las razones que sean. Entonces hay un proceso donde el juez tiene mucha arbitrariedad para manejar los tiempos. Bueno, eso se acortó y según el tipo de adopción, plena, simple, de cónyuge, etcétera, los tiempos en general, todos son mucho más rápidos. Y eso es una muy buena noticia, digamos, ¿no? Otra buena noticia es que ya, digamos, se rompe el prejuicio de quiénes pueden ser los candidatos a ser padres o madres, digamos, ¿no? Y entonces se flexibilizó muchísimo. Hoy la construcción filial es mucho más flexible que antes, no es el modelo de familia tradicional, y entonces uno puede adoptar los hijos del cónyuge, parejas, digamos, del mismo sexo pueden adoptar, y todo eso, digamos, todo lo que se avanzó con lo que fue la unión civil también se refleja en el tema de la adopción. Esos serían los dos grandes, digamos, aportes, pero quedan deudas. Lo que a mí no me gustó del proyecto, lo primero, que no tenemos quien controle a los organismos que administran, que protegen a los chicos, a los institutos. ¿Quién controla el Estado? Porque muchas veces la situación de adopción no está tanto en manos del juez, sino de los organismos que intervienen, ¿no? La CENAF. ¿Qué pasa con todo ese personal, digamos, esos funcionarios que a veces los chicos están institucionalizados 10 años? Y el tiempo de los niños no es el tiempo de los adultos, ¿no? Por Lógico. ahí, 10 años para un adulto son vaivenes, pero 10 años para la infancia es tragedia. Se le fue la ¿no? infancia. Y eso me parece que quedó un agujero negro, ¿no? Quedó un agujero negro con mucho arbitro, mucha arbitrariedad en todo lo que son los operadores sociales de lo que es el sistema de protección que tiene el Estado a través de la CENAF. Ese para mí fue bueno, por eso presenté proyectos para empezar a de alguna manera modificar esos déficits que no pudimos hacerlos, porque la verdad que lo importante era empezar a resolver
por lo menos la inmediatez, y acortar los tiempos ya es un gran logro, digamos, claro, ¿no? Justamente, diputada Carrizo, yo estaba leyendo que si bien usted está conforme o está de acuerdo en el avance que se tuvo en el nuevo Código Civil, como que quedaron algunas cuestiones pendientes y usted presentó un proyecto de ley respecto del tema de adopción. Por ahí, si nos puede contar en qué consiste básicamente este proyecto. Sí, mira, el primer punto es justamente es controlar a los organismos de implementación de las políticas de infancia en la Argentina. Mira una cosa, Miriam, el año que pasó, el 2014, digamos, empezó con dos eventos trágicos. La muerte de Priscila Lafuente, ¿se acuerdan? En Berazategui, una niña de 7 años, indocumentada, que de alguna manera fue asesinada por su progenitora, ¿no? Al Estado se le pasó 7 años, esa niña iba al colegio y no estaba documentada, no tenía un DNI, haber tenido un DNI la hubiese salvado. Y en marzo, también un caso de Berazategui, una niña que estaba dando en situación de tránsito, ¿se acuerdan que estaba como esclavizada en un sótano? Bueno, 7 años estuvo ahí. ¿Cómo es que al Estado y a los organismos de la SENAR se le pasó controlar dónde está esa chica en tránsito porque no estaba dada en situación de adopción? Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay que regular mucho más la capacidad de arbitrariedad que tienen los agentes que intervienen en nombre del Estado para decir, este chico está en una situación de excepción, este chico se puede dar o no en adopción. ¿Por qué? Porque claro, acortamos los plazos cuando les llega el juez, pero no resolvemos los plazos que hacen que los chicos pasen en el Estado 10 años, y eso me parece un agujero negro. Segunda cuestión, el tema que yo te decía, el nuevo código no es justo con respecto a lo que entendemos la construcción filial en la adopción, digamos, ¿no? Y sigue habiendo un sesgo muy fuerte con respecto a que la paternidad es biológica y la adopción es de segundo grado, a tal punto que esto sí es un tema terrible que va a ocurrir, es que, fíjate lo que es, ¿no? Que cuando uno adopta a un niño en la adopción plena, ese niño tiene el nombre y el apellido de la familia que lo acoge, ¿no? Sí. Bien. Ese niño, cuando cumple 18 años, le puede hacer un juicio, ¿sí? Por sucesión y alimentos a sus progenitores biológicos. Entonces, ¿ese niño es hijo o no es hijo? Sí, sí. ¿Es hijo a media o no? O sea, es una ambigüedad. Y esto porque hay toda una impronta de la biología sobre la paternidad que es absolutamente terrible y conservadora en la Argentina, porque la biología no puede dar derechos para violar derechos. Y ese niño, ¿cómo va a construir su identidad? Justamente, diputada, disculpe que le interrumpa, pero es una duda que tengo, y cuando hemos anunciado este programa acá en nuestra ciudad de Lobos, algunos padres que tienen intenciones de adoptar y otros que tuvieron ya la posibilidad de adoptar, estábamos conversando la siguiente situación que le voy a comentar. Cuando un niño está institucionalizado en un hogar, ¿sí? Porque fue sacado de su casa por distintos motivos, se tiene que dar la figura del abandono para que pueda ser entregado a padres adoptivos, que en el código actual es de 1 año, o sea que el chico tiene que estar abandonado por sus padres biológicos, y ahora se acortó a 6 meses. Pero la pregunta puntual es, ¿cambió el concepto de abandono? Porque digo, si un padre en el transcurso de 1 año, o un familiar va una vez a visitarlo al instituto, no se da la figura del abandono, entonces ese chico no tiene posibilidades de ser adoptado. Entonces digo, porque creo que el espíritu de la reforma del código era privilegiar los derechos del niño. Exacto. Con este concepto de abandono, ¿se están privilegiando los derechos del niño o los del padre biológico? Porque si en 6 meses va una vez a visitarlo, no es abandono. O sea, ¿qué es el abandono? O sea, para mí un niño está abandonado si van 3 veces en 6 meses, también es abandono. Entonces es clave lo que estás diciendo, Miriam, y la inquietud que tienen los vecinos de Lobos, que es la inquietud que tenemos todos los que de alguna manera priorizamos el derecho de los niños a ser elegidos, a ser amados, digamos, ¿no? Exactamente. El punto es que la nueva sanción deja el concepto de abandono en forma subjetiva y no lo regula. Y como decís vos, el tercer punto de mi reforma era justamente eso, digamos, porque ¿qué pasa? Muchos chicos tardan 10 años porque no se declara la situación de adoptabilidad, porque no hay abandono. ¿Y por qué no hay abandono? Porque
hay un concepto de familia ampliada, ¿no? Y el concepto de familia ampliada no puede ser eterno, digamos, tío abuelo, tío cuarto, primo segundo, que se hace cargo pero no lo elige para vivir. Entonces, una de las propuestas mías es definir concretamente qué se entiende por familia biológica y por familia ampliada, ¿no? Entonces, pues, digamos, hay que cortar la línea, digamos, de la familia biológica hasta padre, madre, digamos, tío, abuelo, y se acabó, digamos, ¿no? Pero sí, no vale la tutela sin elección. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Esto que vos estás diciendo. Hay siempre alguien que dice, no, yo me hago cargo, pero hasta dentro, voy a ver cuándo, me hago cargo, tengo la tutela. Y al ejercer la tutela, ese chico no se declara en situación de adaptabilidad. Pero esa persona ejerce tutela sin elegirlo al niño. Entonces, la reforma que nosotros proponemos es que la tutela no puede ser a infinitum. O sea, tiene que ser tutela y elección filial. Si no, no hay forma. Digamos, el niño tiene que estar, tiene que dársele la posibilidad de que ese niño pueda sentirse elegido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que un niño, con este sistema perverso, digamos, de permanencia en los institutos, bueno, está 5, 6, 7 años. Y ese niño, digamos, fíjate que nos pasa a los adultos, que nos separamos de un novio y vamos a terapia. Imagínate un niño que nunca ha sido elegido, no tiene identidad emocional ese niño. Y esos niños empiezan a tener toda una cuestión, se creen que son ellos los que hacen que nadie los elija. Exactamente. Y entonces son niños que ya a los 10 años son psiquiátricos, pero no por una cuestión, digamos, por una cuestión de abandono estatal en la protección de la infancia. Entonces yo creo que esto también lo ha dicho digamos, la presidenta, digamos, la que tiene que evaluar un poco la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños en la Argentina, que hay que desmitificar el sentido de la identidad de la biología. Y entonces, en Argentina nos falta todavía eso, y yo creo que, mirá, hablando de la provincia de Buenos Aires, quiero retomar el caso de Ignacio, que generó tanto tema con el tema de la recuperación de abuelas, Ignacio y Guido, ¿no? Cuando todo el mundo le decía Guido y él decía, no, yo soy Ignacio. Porque una cosa es la identidad biológica y otra cosa es la identidad construida. Las dos son importantes, no es que hay una que vale más que otra. Y en Argentina todavía tenemos una mirada absolutamente conservadora en los operadores de justicia y en los operadores del Estado, de que justamente la identidad que vale es la sanguínea. Paradoja, si las hay, a 30 años de democracia y en un país que ha hecho de los derechos humanos casi el emblema. Así que yo creo que esto que vos has dicho, miren, es clave, y yo por eso digo que los actores que estamos involucrados en la defensa del Instituto de Adopción, realmente genuino en Argentina, sigamos movilizados, digamos, que podemos mejorar las leyes y que no es con esto que se acabó el nuevo régimen de adopción en la Argentina. Estos 3 temas quedan pendientes, ¿no? Mismos derechos, mismas obligaciones para cualquier tipo de construcción filial, sea biológica, sea adoptiva, qué es abandono y cómo regulamos el proceso de situación de adopción, familia ampliada, familia biológica, y el tema de quién controla a los operadores estatales. Se tienen que hacer cargo alguna vez. Diputada, para no entretenerla demasiado, pero hay un par de preguntas más que tengo pendiente y quisiera transmitírselas. Perfecto. En la reforma del Código, ¿se modificaron las causales que originan la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos? Mira, no, porque el régimen de adopción son básicamente 10 artículos dentro de lo que es la estructura, digamos, del capítulo, los títulos del derecho de familia, ¿sí? Entonces, eso prácticamente no, digamos, no. Digamos, eso es, eso no. Por eso te digo que el tema es que sigue siendo subjetivo la lectura que haga el juez o los operadores de infancia con respecto a qué es el abandono o no abandono de un niño, cuando un niño está en una situación de abandono, digamos, ¿no? Son los básicos, digamos, a la pérdida de la patria potestad, que es la violencia, digamos, pero uno puede tener distintos grados de intensidad de abandono, ¿no? Bien. Diputada, ¿cuántos chicos esperan ser adoptados y cuántos padres quieren adoptar actualmente en la Argentina? ¿Se tiene registro de eso? Bueno, esa es la pregunta del millón. Así como no hay estadísticas serias en la Argentina, ni para la economía, ni para la política, tampoco hay para la infancia. Pero mira, se han logrado reconstruir a partir de asociaciones no estatales un número de alrededor de 22.000 niños institucionalizados en el Estado. Con lo cual, de esos 22.000, ¿te imaginas que es una especie de gueto de Varsovia en la infancia de la Argentina? 22.000 niños institucionalizados.
De ese porcentaje no sabemos cuántos están en situación de abandono y en condiciones de ser adoptados, y cuántos están en este sistema de vinculación tutelar o, digamos, una cuestión, digamos, de transitoriedad efectiva, sea porque los padres, en fin, lo que sea. Así que no hay datos. Así que esos datos que se dicen de que realmente no hay chicos en situación de adopción y sobran padres adoptivos, es un dato que choca contra la realidad, porque si tenés un número de 22.000 niños en situación de adoptabilidad, institucionalizados, ¿cómo inferir eso? Digamos, ¿no? O sea que no hay realmente datos oficiales, no lo sabemos, y eso es un déficit terrible, digamos, ¿no? Seguramente. Le transmito ahora una pregunta que nos hacen matrimonios que tienen intenciones de adoptar y que están anotados en una lista, en un registro. Ellos preguntan cómo se puede hacer para tener un banco de información completa a nivel nacional para todos los postulantes. Dan el ejemplo de que, por ejemplo, nuestra ciudad no cuenta con esa información y, por ejemplo, en el Juzgado de Paz de Lobos tampoco saben orientarlos en ese sentido. Mira, ese es un tema, porque la ley que creó el Registro Nacional de Aspirantes a Adopción las provincias fueron adaptándolo de a poco. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, un punto fuerte que pasa y tiene que ver con mucha la frustración que sentimos quienes nos interesa adoptar y demás. El tema es que somos un país federal y todo el derecho de familia, digamos, el Congreso lo que hace son normas, un piso básico, pero después la implementación del modo de los registros, la articulación que tengan con la nación, etcétera, dependen de la provincia. O sea, ¿cuánta conexión tiene el registro de la provincia de Buenos Aires de los aspirantes a adoptar con el enlace, digamos, en todo el país? Es un tema que tiene que ver con los operadores, digamos, de las políticas públicas de familia en la provincia. Entonces, si Lobo está desconectada con la provincia y con la nación, es un problema de los operadores de la implementación del derecho de familia a nivel provincial, porque de hecho eso es una gran, digamos, desarticulación que hay, y por eso es terrible, porque no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en la Argentina, depende cómo se implementen. En algunos distritos se implementa mejor y en otros no, y eso es terrible, porque no hay un piso de igualdad de acceso, por ejemplo, en el derecho de adopción en el territorio nacional. Eso es como funciona el Estado, digamos, debería ser de otro modo, pero hay que vivir con esa impotencia, digamos, ¿no? No hay mucha respuesta, digamos, de eso, pero tiene que ver con esto, de cómo exigir la eficiencia a los operadores de la SENAS, claro, que tienen en mano todo eso, digamos, ¿no? Pero las provincias también son muy responsables con respecto a esto. Otro mito que quería, digamos, desarticular, Miriam, sí, es el mito que hay sobre los padres adoptivos. Porque se dice que los padres adoptivos quieren siempre bebés, y además que cuando le tocan 2 o 3 hermanos, que ellos dicen que no. Eso a mí me parece un discurso perverso que también están un poco instalando algunos operadores, digamos, de los servicios, digamos, de infancia en la Argentina. Y es terrible porque yo, digamos, veo un montón de gente que adopta hermanos, digamos, tiene adopciones múltiples, pero además pensemos en cualquier matrimonio que se casa y quiere ser padre, digamos, no cualquiera quiere tener súbitamente 4, 5, 6 hermanos. El otro día escuché a un juez que decía que los padres adoptivos no habían logrado ubicar 5 hermanos juntos, pero bueno, eso ni una familia biológica es fácil de resolver. O sea, también desmitificar esa mirada. Y creo que el Estado argentino no protege como corresponde este formato, digamos, de construcción filial que funciona muy bien en todo el mundo, y en la Argentina todavía los prejuicios impiden consolidarlo. Bien, diputada, las últimas 2 preguntas que también nos transmitieron. Si usted ve beneficios en el listado único del registro de adoptantes, y cómo se pueden gestionar grupos de ayuda para padres adoptivos, ¿no? Mira, 2 cosas que es importante que no hay que confundir. Uno es el registro sí, único, digamos, de padres para adoptar, digamos, ¿no? Y otro, lo que está debatiendo en el Congreso, y que yo estoy en contra, que quiere hacer un registro único de niños en situación de adopción. Eso en nombre de que ordena, digamos, es terrible, digamos, porque uno no va por la vida diciendo soy casado, soy huérfano, no soy, o sea, el modo en que uno construye su filiación es
privada, no podemos tener un registro de niños, digamos, como si tuviéramos ahí en la plaza pública, viola el derecho a la intimidad de la infancia. Eso se está debatiendo en el Congreso en nombre de la eficiencia, pero no es ese registro que necesitamos tener. Necesitamos tener que el Estado sea eficiente con las estadísticas sin necesidad de publicar un listado, digamos, de niños en situación, digamos, de ser adoptados, que es distinto al registro de padres, que eso sí, digamos, ¿no? Porque generaría una coordinación eficiente entre un niño que puede ser adoptado y rápidamente el perfil de familia, de la construcción filial que necesitamos en ese caso. Pero quería aclararlo porque este año en el Congreso se va a dar ese debate y, digamos, mi posición es en contra, digamos, que tiene que ver con esta cosa de que hacemos con los niños que pueden ser adoptados cosas que no haríamos con los niños que no tienen el problema, digamos, de una construcción filial biológica, ¿no? Entonces yo creo que eso también que tenemos que estar muy cuidadosos. Y a la gente que quiere, digamos, estar articulados, yo le diría que se conecten, pueden entrar a mi página. Nosotros trabajamos con muchas asociaciones este año. Desde la Comisión de Familia hicimos un evento muy importante con todo el tema del abuso sexual infantil, y realmente el mensaje de la gente es, la gente tiene que presionar a las instituciones para que las cosas salgan. Si no hubiese habido presión social, el tema de la adopción no sale. El tema de la adopción empezó a plantearse en el 2000, estamos en el 2014. ¿Cuánto tardamos para tener un régimen incompleto, pero un poquitito más eficiente para los niños? ¿Y a cuántos niños se les fue la infancia en estos 14 años? Terrible. Entonces, lo que digo es, ciudadanía activa, exigente. Pueden entrar a la página, yo tengo mi página política, y ahí conectarnos con toda la gente que, digamos, tiene... hay gente de todo el país con la que estamos articulando la necesidad de que no nos conformemos con este primer paso, porque este es un primer paso, pero de ningún modo es el régimen que resuelve la construcción filial de la adopción en Argentina. Nos queda un montón por caminar. Así que lo que les digo es que no claudiquen, no pierdan expectativas, transiten y procesen la impotencia, pero que es posible lograr un mundo alternativo para la infancia en Argentina. Así que cuentan conmigo y con mucha gente de la Comisión de Mujer que estamos trabajando en este punto. Bien, diputada Carrizo, por supuesto es una alegría haber conversado con usted, y por supuesto que se ponga a disposición de la ciudadanía para que aquellos que estén atravesando la intención de adoptar un niño puedan también ponerse en contacto con usted para resolver sus inquietudes. No, me parece bárbaro, y además hay que desmitificar esta idea de la mirada que tenemos o que tiene la gente sobre los padres adoptivos. También desmitificar esta idea de que para los propios padres adoptivos que adoptamos porque no pudimos tener hijos biológicos. Adoptamos porque creemos en una construcción filial amorosa, digamos, tengamos o no tengamos hijos biológicos, pero nunca es una segunda opción. Eso es tener un desconocimiento realmente importante de lo que es el hecho de elegir una construcción amorosa cuando no hay un vínculo biológico. Así que yo celebro que este tema siga en agenda. Bien, diputada Carrizo, de mi parte nuevamente muchas gracias, y ahora le voy a pasar la palabra al señor Carlos Faré, al doctor Carlos Faré, que quiere hacerle algunas preguntas más políticas. Perfecto. Doctora, primero agradecerle, también agradecerle a Alejandro, que también nos atendió y que nos posibilitó la comunicación con usted. Por favor, para eso estamos. Pero hay dos o tres cositas que le queremos preguntar. Una de ellas es, yo leí un artículo de enero del 2014 de Santiago Nicholson, que está en su página, y me llamó mucho la atención el concepto que usted tiene sobre el tema de la militancia, de la tan consabida militancia. Me gustaría que nos dé una reflexión corta sobre ese tema, pero una reflexión al fin. Sí, la verdad que te agradezco, Carlos, este espacio. Lo que pienso es que entre todas las cosas que ha hecho el kirchnerismo, que algunas ha hecho buenas y otras malas, la que no me gusta es esta idea, digamos, del concepto de militancia. Y que no solo del kirchnerismo, también de los partidos tradicionales. Yo vengo de la Unión Cívica Radical y siempre tengo una crítica fuerte con eso, de la exaltación del sentido de la militancia. Eso es cuando la democracia está en riesgo, ¿no? Hablamos, de los partisanos en Italia, pero es un concepto fuera de época, porque cuando la democracia está consolidada como en Argentina, el concepto es ciudadano, porque si no parecía que los militantes tienen coronita, que son más ciudadanos que un enfermero, que un profesor, que un médico, pero ¿de dónde sale esa exaltación
al concepto de militante, que además tiene un componente militar terrible. A mí, que vengo de la tradición radical, me gusta mucho más la palabra afiliado y la palabra dirigente. Y además, cuando los partidos son modernos, ayornados al clima de época, la estructura de la lógica del militante, que es verticalista, es conservadora y es autoritaria. En un partido todos son líderes, no hay una estructura vertical, digamos. Y yo creo que los partidos argentinos, incluido el propio, están absolutamente descontextualizados. Tenemos que volver a conceptualizar, a darle las palabras que representen este clima de época de la Argentina, porque la dirigencia política, me da la percepción, siempre está 5 pasos detrás de la ciudadanía. La ciudadanía siempre va mucho más adelante, a pesar de que los dirigentes crean que la media del ciudadano es Bart Simpson, todo lo opuesto, ¿no? Por eso siempre la dirigencia corre detrás de la agencia social, de la agenda social. Pero ese concepto sí claramente es uno, y aprovecharía, Carlos, también, ya que me has dado un poco la palabra, a reflexionar, porque ahora tenemos esta semana el famoso debate de la reforma, digamos, de la ex-CIDE en el Congreso, y hay mucho debate con cuál es el rol que va a tomar la oposición, si va o no. El Congreso se debe, los diputados nos debemos, los diputados de los senadores debemos mirada crítica sobre nosotros mismos en el Congreso. Tenemos que reformar muchas cosas en el Congreso, porque tampoco hay que defender la institucionalidad cuando no hacemos nada para modificarla y hacerla más eficiente. Entonces yo creo que la agenda del Congreso tiene que ser la agenda de los grandes temas de los argentinos, ¿no? Y entonces cuando se critica a la oposición de que no vamos a ir, siendo que el kirchnerismo tiene mayoría, yo quiero informar que en realidad el kirchnerismo tiene mayoría de bancas, pero en la elección 2013 no obtuvo la mayoría de votos. O sea, es 1/3 del electorado nacional que quiere imponer a un 70% del electorado, digamos, restante, que son todos los partidos de la oposición, que quieren dar un debate y no, digamos, claudicar con una imposición de una minoría que impone la mayoría. Ese que es al revés, ¿no? Entonces, el Congreso tiene también que empezar a mirarse a sí mismo y dejar la oposición ese estatucuismo en el que se ubicó con el kirchnerismo y empezar a plantear los grandes temas. Los primeros grandes temas son las palabras con las que decimos. ¿Por qué militante? Militante no. Bueno, ¿por qué el Congreso no puede controlar? ¿Por qué la oposición no puede ir? ¿Cómo? En este caso está bien que no vaya, porque el kirchnerismo después de las elecciones de 2013 es minoría, aunque tenga más bancas. ¿Y por qué tiene más bancas? Porque el Congreso hoy no representa como debe representar. El Congreso argentino es el único de las democracias contemporáneas del mundo que tiene renovación parcial solamente. Si hubiésemos tenido renovación total, es decir, se renovaban todos los diputados, el kirchnerismo no tenía mayoría. Y eso es un debate que tiene que darse el Congreso. Evitar el carguito y afianzar la democracia. Cada 2 años, renovación total. Bueno, a mí me había llamado mucho la atención. Y otra cosa, su declaración con respecto a este artículo, ¿no? Otra cosa que a mí me parece importante, que ustedes son los únicos que han perdurado en el criterio de la mantención de UNEN como partido político, por llamarlo así. ¿Usted qué opina de esto? Mira, la verdad, Carlos, qué buena pregunta eso. Nosotros con Martín Lustó ingresamos, tenemos un bloque de 2, digamos, pero dentro de lo que es el espacio UNEN en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros seguimos siendo coherentes, digamos, más allá por ahí de los desatinos de lo que fue la idea de nacionalizar UNEN o de llevar UNEN a nivel nacional, ¿no? En el caso de la ciudad, nosotros estamos decididos a competir con el PRO, creemos estas cosas, creemos que tenemos que competir con excelencia, no competir para descalificar, no tenemos miedo, digamos, a representar el nuevo clima de época en Argentina, y empezar a priorizar los grandes temas, no la coyuntura. Entonces estamos como entusiasmados con este proyecto. Acá todo el mundo dice, no, pero ustedes van a competir con el PRO, y el PRO está consolidado, y como dice Martín, las grandes batallas hay que darlas independientemente del resultado. No tenemos miedo, creo que representamos una generación que tiene otra expectativa en la Argentina, otra expectativa de lo público. Nosotros creemos que la gestión del PRO, si bien tiene aspectos positivos, tiene mucho que ver con este manejo patrimonialista del Estado que coincide con el kirchnerismo, y queremos empezar a decir no, como dijo Alfonsín en el 83, cuando todo el mundo estaba a favor de la guerra de Malvinas, y él dijo no. Bueno, empezamos a crear
poder con un monosílabo. No, queremos competir, no importa. Y en UNEN seguimos fuerte y vamos a dar esa batalla como la dimos en el 2013 y casi de la nada logramos entrar al Congreso. Usted sabe, diputada, que en uno de los programas anteriores nosotros pasamos una parte de las declaraciones de Lustó, creo que fue en un programa de TN sobre el deseo de él de competir con la mejor, que era Gabriela Michetti. Exacto. Y nosotros hicimos algunos comentarios en las redes sociales y todo, que veíamos o avisorábamos un cambio en la política y políticos con otra forma de ver la política. Y le está diciendo una persona que está en este grupo y es el único veterano que tiene 64, todos cargan menos de 40. Por eso, bueno, hay otro que también me hace señas, tiene 50. Lo primero que le digo es que ha logrado callar a 4 personas, pero eso nosotros lo vemos muy bien y me parece que el mensaje que baja, por lo menos de los dirigentes radicales de la capital federal, siempre muestran ese progresismo en el sentido de la amplitud, ¿no? Sí, la verdad que Carlos, nosotros éramos el partido del 2% en la ciudad y hemos logrado un recambio generacional y estamos demostrando que para ser eficientes gobernando no hace falta esto que decimos siempre es robar, que hay un pragmatismo democrático, que hay que devolverle las instituciones públicas a los ciudadanos, porque la presidencia no es de la presidenta, la administración no es de los funcionarios, los diputados no son, los diputados, el Congreso no es de los diputados, es de la ciudadanía, las instituciones son bienes públicos y en ese concepto queremos disputarle al PRO para demostrar, digamos, que hay un modo de gestionar en forma pública y hay un pragmatismo democrático y que queremos un poquito demostrarlo eso en el pequeño escenario de la ciudad. Veremos si la gente nos apaña. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Ya en algún momento vamos a articular su presencia en Lobo. Sé que ahora se le complica porque las elecciones las paso en Capital Federal. ¿Cuándo son? Estamos ahí, tenemos 2 meses porque claro. Son el 23. Bueno, pero una vez que pase eso, o en algún momento nos gustaría muchísimo la presencia suya en Lobo para hablar, para seguir atendiendo este tema de la adopción. Y le digo sinceramente, en el caso de muchos de nosotros que estamos en esta mesa, esa admiración por tratar de cambiar la política, ¿no? Así que desde ya le agradecemos a usted, le agradecemos a Alejandro, que se comunicó, y un saludo especial para Marta atentamente. Muchas gracias, doctora. Serán, miren, las cuestiones tecnológicas, reproducir los programas antiguos. Hoy no pasamos ni pauta publicitaria ni el tema que estamos acostumbrados, porque usted nos robó 40 minutos de programa que en realidad se lo agradecemos. Un abrazo para ustedes. Un momento. Bueno, muchas gracias, doctora. Hasta luego.